Mediodía. COPE Onda Naranja. Estar informado. 1:07 y bueno, es lunes, por tanto es momento de que arranque aquí nuestra particular tertulia, ya saben, el aperitivo. Y esta semana les proponíamos un tema, yo creo que más que interesante a nuestros políticos, a nuestros contertulios, porque en estos días en los que estamos con restricciones, con pandemia, con una situación sanitaria complicada y económica muy, muy complicada también, en determinados sectores, pero en general prácticamente para toda la población, lo cierto es que se oye hablar de que quiten los impuestos, que rebajen los impuestos, que dejemos de pagar algunas tasas. Y la pregunta es, ¿pueden los ayuntamientos realmente eliminar todos los impuestos y tasas que quieran? ¿Hay limitaciones? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿De qué manera lo pueden hacer? Bueno, pues esto es lo que les hemos propuesto a nuestros contertulios y los tenemos con nosotros. Paso a saludarlos en representación del Grupo Municipal del Partido Socialista, Salvador Gregori. Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. No, creo que tiene el micrófono desactivado. Tota la raó tens. Moltes gràcies, Carmen, i moltíssimes gràcies. Per part de Compromís Més Gandia Unia, Nahuel González, bon dia, bona vesprada, benvingut. Gràcies per estar avui a nosaltres. Hola, gràcies a vosaltres per convidar-me, com sempre. Per el Partit Popular tenim a Dani Martí. Bona vesprada, benvingut i gràcies. Bona vesprada, Carmen, gràcies a vosaltres. Va, i per el grup de Ciudadanos n'hi ha junta de portaveus en aquests moments, per la qual cosa Pascal Renault no pot estar amb nosaltres, però ens ha deixat la seva opinió. Si els sembla, comencem escoltant quina és l'opinió de Pascal Renault al voltant de la qüestió d'avui, del tema que els he proposat avui, i després continuem. Així que això és el que ens dia Pascal Renault este matí. Opinió? A ver, en primer lugar, ayudas van a hacer falta una variedad de ayudas para todos los sectores tocados. Los impuestos, si se tienen que seguir pagando, pues dependiendo de los sectores que vayan a efectuarlo, y voy a intentar explicarme. Desde Ciudadanos Gandía fuimos también de los primeros para quitar el impuesto de las terrazas. Los impuestos que iban directamente con el sector de turismo, obviamente había que quitarlos y quitar algunos de ellos. Nosotros, desde Ciudadanos Gandía, también hemos aportado declaraciones institucionales, como por ejemplo, eliminar la tasa a los mercados no sedentarios, también eliminar para los coches eléctricos, ganar sostenibilidad de nuestra ciudad de Gandía y que no puedan pagar esos coches eléctricos de Gandía la zona azul o no pagar el permiso de circulación. Yo creo que en el momento en el cual estamos hay que estudiar muchísimas cosas sobre los impuestos, pero que hay algunas personas que van a seguir pagando sus impuestos al Ayuntamiento de Gandía, pero los sectores más tocados, desde luego que habrá que escucharlos. Autónomos, pymes, habrá que estar muy, muy cerca de ellos. Y el comercio también, como por ejemplo, saben que hemos pedido los bonos para la hostelería, para reactivar la hostelería, nada más abra sus puertas. Yo estoy convencido que se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo, que hay gente que dejará de pagar unos ciertos impuestos al ayuntamiento porque está claro que son los sectores más tocados y habrá que atenderlos. Esta és l'opinió de Pascal Renault de Ciudadanos. Salvador Gregori, vostè que és qui maneja els comptes a l'Ajuntament de Gandia, pot llevar tots els impostos o taxes que vostè vol o n'hi ha limitacions i més en un ajuntament com el de Gandia? Sempre es poden fer coses, Carmen. Anem a veure, de fet, este matí en la Junta de Govern hem aprovat la suspensió de l'impost de taxes i d'ocupació de via pública per a l'hostaleria i també dels mercats no sedentaris. Això és una cosa que ja ho vam fer l'any passat i anem a fer-ho enguany també. Moltes vegades el tema impositiu jo crec que s'utilitza, vaig a pensar que ben intencionadament, però al final el tema impositiu té que ser, jo en això estic d'acord amb Pascal Renault, que té que ser per a uns sectors molt concrets que estiguen molt afectats per les circumstàncies i, per exemple, l'hostaleria, els mercats no sedentaris i la part turística, etcètera, sí que hi hauria que ajudar-los en una rebaixa de tasses i baixades d'impostos. Però, en general, la qüestió jo no crec que siga si més impostos sí o més impostos no.
Jo crec que, sobretot, n'hi ha que gestionar, fer una bona gestió, perquè, en definitiva, les arques públiques se nutreixen única i exclusivament, bàsicament, d'impostos i taxes municipals i de preus públics. I, per tant, jo ficaria més l'èmfasis en com se gestionen els diners de les persones més que si n'hi ha que baixar-los. Ahí tenim els països nòrdics, que tenen una pressió impositiva molt més alta i ningú... També la renda per càpita és molt més alta, eh? Sí, sí, segur, Carmen, però el percentatge és el percentatge. Si és un 40, igual dona que sigui un 40 de 100 que de 1.000. Al final és el percentatge i és una mesura relativa. Després, jo me'n recordo que es van fer un referèndum en Suïssa per a veure si podien baixar els impostos. Es van dir que no. Els propis suïssos van dir que no. Que volen tindre un estat fort, però aquest estat fort, a banda de recursos que té que tindre una capacitat i una gestió per a que s'utilitzen de la manera més eficient possible. Jo crec que moltes vegades s'està a veure si puja, si baixa o si toca la marraixa, com se sol dir, però al final no se fa èmfasis en com s'estan gestionant els impostos. Jo crec que en qüestió d'aquest govern en concret, jo crec que ha sabut gestionar els seus comptes i ahí està. L'any passat es van ficar damunt la taula molts milions d'euros per ajudar als sectors més tocats. Enguany tornarà a fer-se el mateix. I clar, ben cal que siguin de color verd els bitllets de 100 euros. Els bitllets de 100 euros no es planten com si foren els sisams. Al final tenen que vindre de la pròpia, diguem, de les butxaques de les persones. Que l'Ajuntament no pinta els diners, que els diners que té són els que recapta dels ciutadans i si no recaptem no en tenim. Jo estaria encantat de tindre una maquineta de fer diners, però no me la deixa la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Si a vostè la deixen, posem en cua. Nahuel González, Compromís més Gandia Unida. Es poden baixar i eliminar les taxes i els impostos a la ciutat de Gandia? Moltes gràcies. Nosaltres compartim un poc la visió que ha comentat el regidor d'Hisenda de que el que cal és focalitzar els esforços econòmics, tant el que poden ser exempcions d'impostos com les ajudes en els sectors més afectats. Per exemple, no tindria sentit reduir impostos que afectaran a tota la ciutadania perquè sí que n'hi ha ciutadans o n'hi ha sectors econòmics que potser no estan tan afectats per la crisi com altres. Per tant, hem de ser concrets i buscar pal·liar aquells sectors més afectats. Per tant, nosaltres som partidaris de que en el cas de l'hostaleria, com hem de fer des del govern de Gandia, se lleven les taxes a les terrasses, per exemple, de l'hostaleria o altres del sector turístic i que ara es traguen aquestes ajudes, que pràcticament Gandia li toca 2,7 milions d'euros, que siguin ajudes que apleguen concretament a sectors com el comerç, sectors com la cultura, sectors que estan especialment afectats. No tindria sentit reduir l'IBI, per exemple, als grans supermercats, que per sort en aquests moments els estan anant igual, o millor inclús alguns, que abans de la crisi. Per tant, hem de buscar i treballar, que és el que està fent el govern de Gandia, des del consens, perquè la veritat és que cal dir que en aquest cas, i estic segur que tindrem moltes diferències en el Partit Popular i Ciudadanos, però hi ha un fòrum econòmic i social on estan tots els actors implicats en el tema econòmic i que s'està buscant sempre el consens perquè les ajudes puguen aplegar aquells que més ho necessiten. En el cas de la cultura, per parlar un poc del meu sector, nosaltres hem sigut una de les poques ciutats que ha tret ajudes per al sector cultural i ara que en aquestes ajudes de conselleria també es den compte del sector cultural, espero que puguem millorar-les i puguem abarcar encara més empreses que la primera vegada. Per tant, reduir impostos sí, però només aquells que puguen afectar concretament a persones o empreses o autònoms o treballadors afectats per aquesta crisi sanitària. Dani Martí, del Partit Popular, ¿qué es el que opina el seu grup municipal? Pues, Carmen, ha pasado ya casi un año desde que se inició esta guerra que se llama coronavirus, porque creo que todos estaremos de acuerdo que nos encontramos en una guerra contra un virus del que los científicos tienen muchas certezas, pero que todavía genera también muchas dudas e incertidumbres. Y todos tenemos en nuestra memoria, pues en su momento, el año pasado, el silencio que había en las calles cuando estábamos confinados y los aplausos que dedicábamos a aquellos que estaban en primera línea, como los sanitarios, cuerpos de seguridad,
limpiadores, trabajadores de supermercados, un largo etcétera. Y todo ello parece que se empezó a desvanecer pues, cuando llegó el verano, el calor, cuando anunciaron al mundo que ya tenían la vacuna contra el COVID, pero visto lo visto, pues nada más lejos de la realidad. Yo creo que nos queda mucho camino por recorrer y ese camino no va a ser nada fácil. Y todos tenemos personas cercanas que han dado positivo en coronavirus o que están en un ERTE o que han cerrado la persiana o autónomos que han tenido que acabar su actividad. Por lo tanto, esta es una guerra de todos y requiere que los gobernantes sean rápidos y vayan 2 pasos por delante y se anticipen a las nefastas consecuencias económicas que está dejando, que por desgracia, todo da a entender Creo que lo hemos... que va a seguir dejando esta pandemia. Partiendo de la base que las entidades locales... Sí, perdón. No, que le habíamos perdido durante unos instantes, pero ahora le escuchamos bien, dígame. Bueno, pues parece que ahora sí que lo hemos perdido. Entiendo que la postura del Partido Popular, por tanto, la postura del señor Martí es la de, en la medida de lo posible, eliminar cuantas más tasas e impuestos mejor. Pero claro, ahí es también otra de las cuestiones. En la medida de lo posible, ¿cuál es la medida de lo posible, señor Gregori? Quiero decir, ¿ustedes pueden eliminar así de repente impuestos? Vamos a ver, impuestos lo tenemos prohibido, no podemos eliminar impuestos. Podemos reducir tasas, podemos bajar precios públicos. Lo digo por aquello de que mucha gente en estos momentos dice aquello de, pues que se elimine el impuesto, pues que no se cobre tal otro impuesto, o la situación que estos días estamos viendo, seguro que ustedes que también tienen redes sociales lo han visto, la cantidad de autónomos que están haciendo fotos de sus llaves y dicen aquello de las voy a dejar en la Guardia Civil y quien quiera que se las quede, porque aquí pues no tenemos... no podemos abrir, pero tenemos que pagar, ¿no? Que me quiten el autónomo, que me quiten el IBI, que me quiten el tal. Los impuestos que son de carácter municipal, que de los autónomos, por ejemplo, no es el caso, pues los impuestos en sí, por el plan de ajuste, tenemos prohibido eliminarlos. ¿Dónde podemos actuar? Pues en las tasas y en los precios públicos, básicamente. Y en eso, por ejemplo, está la tasa de mesas y sillas de ocupación de vía pública, la tasa de los mercadillos y muchas otras tasas, pues por ejemplo, como se hizo la otra vez con el precio público del parking, pues como estábamos confinados, los abonos laborales del parking se perdonaron. Y otras muchas cosas. ¿Se pueden eliminar impuestos? Efectivamente, presión fiscal. Se puede eliminar presión fiscal. Lo que pasa es que si tú tienes previsto una serie de ingresos para que te están financiando los gastos, en el momento que tengas menos ingresos, obviamente tienes que reducir los gastos. Ese es el quid de la cuestión. ¿Qué tipo de gastos tenemos que reducir? Pues todos aquellos que no puedan ser realizados como consecuencia también del coronavirus. Pues es difícil hacer una feria y fiestas, o es difícil celebrar unas fallas, o es difícil la Semana Santa. Es muy difícil que todas esas cosas se puedan hacer. Pues todos esos gastos se pueden, digamos, eliminar un poquito o gran parte de ellos. Pues sí, es posible que haya algunos eventos que están financiados por el ayuntamiento y que no se pueden financiar, como podían ser, por ejemplo, la Feria del Motor. Pues sí, pero a la vez eso significa que todo ese gasto que el ayuntamiento no hace, también ese gasto no se va a la papelera, sino que todo eso tiene una consecuencia y una dinamización de la ciudad alrededor de ese gasto. Por lo tanto, el análisis muy maniqueo, muy simple de si impuestos sí o impuestos no, todo tiene sus colateralidades. Al final, la inversión pública, el gasto público, genera también actividad económica y hay toda una serie de actores alrededor de ese gasto público que se está generando, que si no se utiliza, pues esos ya no están trabajando. Por ejemplo, como estábamos diciendo, de que por qué se celebra un acto cultural de no sé qué, o por qué hay un fuego un castillo. Pues, hombre, pues el pirotécnico cobra de eso.
Los operarios de montaje, claro. Los culturales cobran de ello. El reno que se hizo en Navidades, pues hubo un artista fallero que lo hizo. Y al final esos son ingresos, porque eso no es que se tire por al cubo de la basura, sino que se mueve una cantidad de, digamos, trabajo alrededor que si ese gasto no se hace, porque no podemos... Vamos, que lo que me viene a decir es que no es gasto, sino inversión, y que esa inversión hay que seguir haciéndola y, por tanto, hay que seguir cobrando impuestos. Sí, y además el kit de la cuestión es, no solamente es un gasto, sino que al final se invierte en ciertos sectores, sino que además, que es lo importante, se pagan. Pero, por ejemplo... Porque yo recuerdo otras épocas que había gente que decía que gastar y no pagar, pues parecía que era inversión, cuando no es así, ¿eh? Porque a veces se gastaba y no se pagaba. Le iba a hacer una pregunta, pero me la voy a reservar. Senyor González, vostè que convencia un sector complicat com és el de la cultura i que, bueno, hem vist com molta gent sí que és de veres que ho ha entès, allò de les inversions i les ajudes, però altra gent no. Determinats impostos es poden, per exemple, eliminar alguns establiments de caire cultural. Si no han pogut desenvolupar les activitats, se'ls podria rebaixar taxes d'activitat? Cal tindre en compte que l'Ajuntament té una imposició, té uns impostos molt limitats. No tenim la capacitat de tocar l'IRPF o tocar, en fi, l'IVA, no? O els grans impostos que paga la ciutadania. Nosaltres tenim un marge molt concret i pràcticament l'impost principal pel qual recaudem és l'IBI de les propietats i de les vivendes dels veïns de tota la ciutat, no? Que en aquest sentit pràcticament no ens dona marge per a poder tocar-lo, no? No tenim un marge per a poder jugar amb ell. Per tant, jo sí que pense que, i sim del tema municipal, a nivell d'estat, sí que hi ha impostos que ja s'han tocat, no? Com és el cas dels autònoms, que se'ls ha eximit d'una part del pagament, en fi. Jo penso que ahir sí que s'ha de tenir molt en compte, perquè ahir sí que se pot concretar, no? En certs productes, per exemple, o certs sectors, però en l'àmbit municipal és més complicat. Per tant, jo insistir un poquet en el que comentàvem abans, de que el que cal és, en el que es recaude, tindre en compte que apleguen aquestes ajudes a sectors afectats. Ara estem en un moment important, ja vos dic, per aquest plan de rescat, no? Que està fent la Conselleria conjuntament amb els ajuntaments i la Diputació. Ara cal treballar-los a nivell municipal. Esperem que aquests dies se concrete la fórmula per la qual aquest plan servirà per a poder injectar diners en els sectors afectats i poder evitar, no? Una quiebra econòmica que efectivament està sent molt dramàtica i que afecta a molts sectors. I per últim, el que comentàvem, no? A vegades sembla que un acte cultural és festa, en el sentit que no n'hi ha darrere alguna empresa o algun treballador. I és tot el contrari. En aquests moments, qualsevol esdeveniment cultural porta darrere un sector econòmic molt afectat, molt afectat. Per això, des de l'Ajuntament de Gandia hem evitat en tot moment tancar l'activitat cultural. Ho hem fet ara, abans de Nadal, quan veiem que la situació estava complicant-se, i ho hem fet d'una forma per evitar la mobilitat. Entenem que els espais culturals són espais segurs, però en aquest sentit, aturar l'activitat cultural o ajornar-la implica també un perjudici per a molts professionals d'un sector que de per si ja era precari i, per tant, quan es fa com deia abans el company Salvador Gregori, quan es fa un concert, n'hi ha darrere tècnics de so, n'hi ha darrere empreses de producció, n'hi ha músics i professionals del sector. Per tant, l'Ajuntament de Gandia, quan distribueix els seus recursos i quan a vegades pensem que és tan fàcil com eliminar el pressupost de festes, que efectivament si no van a realitzar-se les fires n'hi ha que modificar-lo i gastar-ho en altres partides, però aquest pressupost que anava, per exemple, a les fires, sí que molt sovint va dirigit a empreses de muntatge d'escenaris, empreses de molts àmbits molt afectades per aquesta crisi i que hem d'ajudar, si no poden llevar els impostos, traguent ajudes directes i subvencionant per a que no s'enfonen, perquè no s'afonen en aquests moments tan dramàtics. Gracias, señor González. Señor Martí, creo que ahora hemos recuperado la conexión. A ver si le podemos escuchar en su intervención. Vamos allá, a ver si ahora se escucha. Bueno, a ver, yo antes me he quedado en que efectivamente los ayuntamientos están encorsetados en muchos sentidos en cuanto al tema de impuestos y sí que pueden pues eximir de según qué tasas y otras pues no se pueden tocar.
La cuestión es que el señor González ha dicho que se le han eximido a los autónomos cuotas. No se le han eximido, lo que le han hecho a los autónomos es aplazar los pagos, pero en ningún momento le están eximiendo nada. Que les hayan podido dar ayudas, eso es otra cosa, pero eximir los pagos a los autónomos no se ha eximido en ningún momento. Si a esto unimos que en Gandía, además, tenemos una presión fiscal brutal, donde se paga el máximo tanto del IBI como del impuesto de vehículos de tracción mecánica, pues nos encontramos en una situación que ahoga todavía más a todos aquellos que os han quedado en el paro o que están en un ERTE o los autónomos que están cerrando sus negocios. Desde el Partido Popular de Gandía estamos esperando que el gobierno socialista y nacionalista cumpla con su promesa electoral de la bajada de impuestos, que ya lo prometieron con titulares desde el año 2018 y que a día de hoy aún seguimos esperando todos los ciudadanos de Gandía. Y más si cabe ahora con la situación que tenemos encima. Además, es momento de exonerar ciertas tasas municipales. Me alegro de que esta mañana en Junta de Gobierno hayan exonerado la tasa municipal de ocupación de vía pública y también habría que mirar el tema de incentivar la apertura la tasa de apertura de establecimientos a aquellos valientes que con la que está cayendo se atrevan ahora a emprender una nueva actividad, exonerando, por ejemplo, de pagar dicha tasa. Pues, bueno, con esa opinión de los populares nos tenemos que quedar. ¿Qué pregunta me querías hacer, Carmen? Estaba mirando a ver si me da tiempo. Si es rápido en la respuesta, sí. Nos decía aquello de exoneramos de la ocupación de vía pública, dada la situación y además el sector ahora mismo está cerrado y ha estado cerrado muchas semanas, pues parece una medida lógica. Pero hay otras que además, pues, com se sol dir, pica la butxaca y que muchos de nuestros fósforos nos han hecho llegar. Yo decía aquello de, bueno, no depende del ayuntamiento, pero yo se lo pregunto, ¿y la tasa de la basura? Porque claro, si tenemos los negocios cerrados, no estamos generando basura. ¿Se podría prorratear o buscar algún acuerdo con el consorcio de estas características? Hombre, todo es estudiable. Ten en cuenta una cosa, que la tasa de la basura todos los días digamos, los camiones pasan. Y aunque carguen menos basura, hay que pagarle todos los meses la factura. Si se pudiera hacer alguna cosa para unos negocios determinados, exonerarlos y tal, pues se podría estudiar. Se podría estudiar. Lo que pasa es que la tasa de la basura estamos hablando de unas cantidades que, vamos, que también son poco significativas, pero bueno, Mire, hablando, a lo mejor estamos hablando de un negocio que son igual son 300 euros al año en dos pagos. claro, no estamos hablando de grandes cantidades y el suspender la tasa de la basura tendría que luego volver a empezar en el momento justo que pudieran abrir. Y es difícil. Si llegáramos a ese extremo, pues hombre, los madrileños podrían decir, oye, que yo en invierno no estoy aquí, pues no genero basura, rebájame la tasa de la basura. Entonces, yo creo que la tasa de la basura se ha calculado para un tramo medio de recogida y tal, y va a ser difícil, pero bueno, todo se puede estudiar. Bueno, con esto supongo que habremos respondido también a nuestros fósforos. Muchas gracias a todos por haber intervenido hoy. Lo tenemos que dejar aquí. El lunes que viene les espero con un nuevo tema. Y ahora les dejo, ya saben, llega toda la información local y comarcal de la mano de nuestro compañero Miguel Pérez. Así es que feliz tarde a todos. Mediodía. COPE Onda Naranja. Estar informado.